Digital Abierta y a Distancia UNAD, les presentamos un afectuoso saludo para todos los estudiantes del curso Lingüística. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro a través de webconference, donde vamos a tratar diferentes temas relacionados con el tema de la lingüística y en especial con algunos temas que tienen relación con la unidad 2 del curso Lingüística. Bueno, vamos a darle continuar. A ver qué sucede. A ver. Bueno, al parecer hay pequeño... Bueno, vamos a hacerlo mejor por pantalla compartida. Bueno, entonces en el encuentro del día de hoy vamos a realizarlo sobre el tema de contextos sociales y lenguaje que está relacionado sobre el tema de la unidad 2 y donde también vamos a explicar el tema de la tarea 3. Bueno, mi nombre es Freddy Mojica González, soy el director del curso Lingüística y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar estos diferentes temas. Les invito para que estén muy activos y puedan participar en el encuentro de hoy. Vamos a tratar algunos temas relacionados con la calificación de la tarea 2. Vamos a hablar sobre una explicación de lo que hay que hacer para la tarea 3, sobre algunos temas relacionados ya con los contenidos de la unidad 2, sobre el tema de sociolingüística, comunidad lingüística y comunidad del habla, las variantes sociales y bueno, algunas preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Iniciamos entonces con algunos aspectos a tener en cuenta dentro del trabajo realizado en la tarea 2. En este aspecto, que era lo que se tenía en cuenta, el resultado de aprendizaje era el de poder interpretar el papel del signo lingüístico, habla y lengua en las representaciones simbólicas, evidenciado en los elementos culturales de su región a través de la creación de una historieta. Eso era lo que se buscaba con la realización de esta actividad. Y bueno, en términos generales, ¿qué les puedo mencionar al respecto? Bueno, la mayoría contestaron de una manera acertada el tema de lo que es lengua, de lo que es habla, eh, relacionado pues con las lecturas de la unidad 1. Varios, y se presentaron muchos temas tal vez de, de copia de algunas cosas de internet. Entonces la primera recomendación que les doy, aunque podemos hacer otras lecturas, podemos consultar otras fuentes que podamos encontrar en internet, tengamos siempre presente el tema de las lecturas que nos sugieren inicialmente en el curso, ¿cierto? Porque si hacemos otras lecturas tal vez de pronto no son como las más indicadas, entonces primero las del curso y después ahí sí las que ustedes deseen hacer pues en internet o en otros medios. Bueno, invito a los estudiantes que tienen micrófono abierto para que por favor lo tengan silenciado y cuando deseen hacer una intervención activen su micrófono y puedan hablar. Entonces, esa es como la primera recomendación que doy al respecto. Otro aspecto es la producción textual por parte de nosotros. No se trata solamente de copiar y pegar, sino que lo que nosotros pongamos allí de nuestra participación sea algo que esté relacionado tanto con lo que leemos como también con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Es algo muy interesante allí para que ustedes pues den respuesta a ese tipo de cosas. Otro aspecto es el tema de la ortografía, de la presentación de un trabajo. Veo errores de ortografía allí, algunos de redacción, algo tan básico como que la primera letra al iniciar una oración, al iniciar un párrafo, vaya en mayúscula, incluso hasta en nuestro nombre hay fallas.
la primera inicial de nuestros nombres y de nuestro apellido debe ir en mayúscula, ¿sí? Son cosas elementales que aprendemos desde primaria y que la idea es ponerlas en práctica pues durante toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces, eso en términos generales. Y ya relacionado con el tema de la historieta, bueno, encontré unos trabajos espectaculares, maravillosos, de resaltar la mayoría muy buenos. En estos trabajos, como les he mencionado, y también en el que viene, lo importante es la creatividad, la innovación con la que nosotros podamos presentar pues un trabajo, ¿cierto? No solamente presentarlo de forma básica, sino, bueno, ¿qué más le puedo agregar para que el trabajo quede bien? Bueno, algunas fallas allí, algunos presentaron la historia, pero la presentaron netamente solo sobre el tema cultural de su contexto, sin profundizar sobre aspectos relacionados con el tema de la lingüística, de signo lingüístico, que se trataran también allí dentro de esa historieta y que esté relacionado con el entorno. Como ustedes se han dado cuenta, el tema de lingüística está presente en todas las expresiones comunicativas del ser humano. Y expresiones comunicativas, a veces creemos, por ejemplo, que comunicación es hablar de medios masivos, y ya creo que nos hemos dado cuenta que comunicación es toda la expresión del ser humano, ¿cierto? A veces nosotros sin hablar ya estamos comunicando con nuestra forma de vestir, nuestra expresión facial, nuestra expresión corporal, nuestra mirada, ¿sí? Todo comunica allí. Entonces, lo que busca allí el tema de la lingüística también es analizar pues nuestros contextos. Entonces, eso faltó tal vez en algunas historias. Eso en términos generales. Hay unos, tal vez por ahí como 3 estudiantes nomás, presentaron y realizaron la historieta de manera manual, argumentaron que pues no era fácil tener acceso a Internet y bueno, presentaron trabajos maravillosos también. O sea, como les digo aquí, pues no se califica solamente el que sepa dibujar, sino la historia en sí. Entonces, muy bien por ello, como la mejor. Recordemos que debe tener introducción, nudo y desenlace como cualquier cuento, como cualquier historia, ¿sí? Entonces, bien, pues también por todos los que estuvieron allí en el tema creativo al respecto. Bueno, eso en términos generales, así como para no demorarme mucho, lo hago porque aunque ustedes tienen la realimentación, digamos, en el entorno de evaluación, ahí les aparece su calificación, es bueno hacer estos comentarios generales para que pues ustedes los tengan presentes y lo que les comento pues lo pongan en práctica para próximos trabajos. De eso se trata, pues fortalecer el aprendizaje. Bueno, ahí vamos a mirar a ver cómo va el tema del chat. A ver, no nos deja, no nos deja ver. Bueno, acá como tengo la, la presentación compartida, no puedo ver el chat. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario, sin pena ni nada, activen el micrófono, alguien active el micrófono y me puede ir comentando. Si me escuchan bien, si no me escuchan, todo eso, pues lo pueden escribir allí. ¿Alguien puede activar el micrófono y me puede comentar si se está escuchando bien, si todo está bien? Se escucha excelente, profe. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Cualquier cosita, por favor, me comentan. Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema de la presentación. Ahora vamos con la explicación del trabajo de la tarea 3, que es el que viene. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el trabajo finaliza el 31 de octubre. La idea es que ustedes lo puedan entregar antes, porque pues el domingo 31 y todo, siempre pues delicado, que Día de los Niños, que disfraces, que es un domingo, entonces tratar de entregarlo el viernes o el sábado, ¿cierto? Es una actividad individual, la que van a hacer ustedes, con algunas participaciones de grupo, pero en sí el trabajo prácticamente es individual. ¿Qué es lo que se busca allí? Que ustedes puedan analizar la influencia de los contextos sociales sobre las configuraciones lingüísticas evidenciadas en el uso del lenguaje de las comunidades en su región. Como vemos, a veces el tema de analizar no va a analizar cosas externas, sino en nuestro entorno hay mucho por analizar. Y ahí está presente el tema de la lingüística.
Entonces, a esto se va a realizar mediante la producción de un recurso audiovisual que es un video. Ya tal vez la mayoría sabe, y aquí pues vamos a explicar un poco más detenidamente de qué se trata. Bueno, como en todos los trabajos que hay que hacer, primero pues leer los contenidos de la unidad 2. Ahí aparecen las lecturas que hay que hacer, ¿sí? Hay unos videos, hay un podcast para que ustedes puedan ver el video, puedan escuchar el podcast y sobre todo enfocarnos en una lectura de sociolingüística que se llama Enfoque Pragmático y Variacionista, el capítulo 3 sobre las variaciones sociales, que es en lo que tal vez enfoco un poco más para la realización del video, pero todas las lecturas son importantes. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya la mayoría en el foro de discusión, el entorno colaborativo, eh, ustedes han dado respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la comunidad lingüística y qué es la comunidad del aula? Yo incluso también he realizado algunas participaciones para darles como una idea general de lo que se trata en términos generales. Pero bueno, la idea es que ustedes pongan allí sus respuestas a estas dos preguntas, ¿sí? A cada una le den su respuesta, lo hagan después de realizar las lecturas para tener como una idea ya mucho más general y profunda de lo que se trata la comunidad lingüística y la comunidad del aula. Después de eso, a partir de los materiales del video, la jerga y el lenguaje del podcast, así hablamos en Bucaramanga, el estudiante va a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los conceptos de comunidad lingüística y comunidad del habla en esos casos? O sea, ¿en qué casos se refiere? En los casos del video que está allí. Hay un video sobre así hablamos en Bucaramanga, un material sobre la jerga y el lenguaje donde explica de qué se trata. Entonces, hay que explicar el manejo que se le da allí, o la forma como es utilizado en este recurso de así hablamos en Bucaramanga. Entonces, vamos a hacerle un análisis a eso de acuerdo también a esos materiales, ¿sí? Entonces, sobre ese video hacemos un análisis y vamos allí a publicar también pues ese análisis que hemos realizado. Y bueno, esa respuesta deben escribirla en un párrafo de mínimo 5 líneas, 5 renglones, puede ser más, obviamente, debe tener buena redacción, buena ortografía, debe ser muy concreto, muy directo, no irse por las ramas y bueno, ser muy directo allí en lo que se pretende decir. Este va directamente en el foro, no es necesario que ustedes lo adjunten en un Word y lo publiquen en el foro, así directamente lo pueden poner. Son respuestas que se solicitan muy cortas, entonces las pueden poner directamente. Después de eso, ¿qué es lo que sí? Que ustedes miran los trabajos de sus estudiantes y realimentan, es decir, dan su opinión de una manera argumentativa y profunda. No se trata de decir, ay, estoy de acuerdo con tu respuesta. Muy bien, no, debe ser mucho más profunda esa argumentación que ustedes den. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? Al menos 1 o 2 renglones o 3 renglones o más que se dé esa argumentación de esa respuesta. Ahora, ustedes pueden decir, es que en mi grupo no participó ninguno, entonces no hago esa realimentación. Lo pueden hacer porque, como les comenté, yo realicé una participación y entonces, de acuerdo a eso, ustedes, si nadie participa, me pueden responder, pueden escribir allí de acuerdo a la participación que he realizado allí. ¿Listo? Entonces, esa participación al menos la pueden hacer. Ahora, si sus compañeros participan, pues la hacen también sobre lo que opinen, las respuestas que den sus compañeros. ¿Listo? Entonces, bueno, de eso se trata. Pasamos al siguiente punto, que es la realización del video análisis. En este video, como en la actividad anterior, importante el tema de la creatividad, de la innovación, de mirar cómo puedo impactar con un video. En el foro les compartí 3 ejemplos de videos, son ejemplos, no quiere decir que los tengan que hacer así. Ustedes miran si es un ejemplo, es una idea, pero ustedes pueden utilizarla de otra forma, pueden hacer videos tipo TikTok, videos que sean hasta chistosos, bueno, lo que ustedes
consideren está bien, solo que debe tratar la temática indicada acá. Entonces, para hacer ese video, ¿qué hay que hacer? El estudiante, a partir del material biográfico, sociolingüística, enfoque pragmático y variacionista, capítulo 3, sobre las variaciones sociales, ustedes lo leen y allí hay 6 variables sociales, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que hacen es que seleccionan una de ellas, de acuerdo a sus gustos, a sus intereses, a la facilidad en que les quede realizar el trabajo. Ustedes pueden escoger una variable que es la de género, ¿sí? Ahora, pues bueno, eso está tan extenso, está hombre, mujer, y hay muchísimas más que tal vez ustedes conocen mejor. Entonces, ese es el tema de género. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos, pero allí en términos generales lo que se ve es la diferencia en el manejo lingüístico, en la expresión comunicativa que tiene el hombre, a diferencia de la mujer, o a través también de otras comunidades diversas que hay ahora, cómo lo utilizan y cómo marcan una diferencia entre ellos. Eso lo pueden hacer. Ahora, si escogen género, no quiere decir que deben escoger varios géneros, pueden escoger solo hombre y mujer, o si desean otros, también lo pueden hacer, ¿sí? Está el tema de la clase y como esto va relacionado con el entorno, con el contexto, pues de allí ustedes pueden mirar cómo lo manejan. Está el tema de la clase social. La clase social también está relacionado con el tema del estrato social, la diferencia en la que habla, en la que se comunica, por ejemplo, el de estrato 1 al de estrato 5, al de estrato 3, hay una diferencia. Entonces, esa lectura les sirve como para conocer esa diferencia. El tema de la edad es diferente que hable un adolescente, ¿sí? Donde su hablado pues es diferente, ¿cierto? Y hay marica, ¿qué hace, cierto? A diferencia de una persona mayor que le puede decir respetado joven Francisco, bienvenido, sí, es diferente, ¿cierto? El tema del mercado lingüístico, en el tema también del comercio, eso ustedes lo pueden profundizar también con la lectura. El tema del manejo dentro de la red social o redes de contacto. Red social están las redes de internet, Facebook, Instagram, de Telegram, WhatsApp, Twitter, bueno, hay muchísimas. Eso lo que acabo de nombrar es algo básico, pero hay muchas más. Como también está el tema de las redes sociales de contacto. O sea, yo puedo establecer una red cuando, por ejemplo, pertenezco a una comunidad de jóvenes que, por ejemplo, hace hip hop. Esa es una red. Cuando pertenezco, por ejemplo, al, a la red de una iglesia, por ejemplo, el tema de, de, de una iglesia cristiana, de una iglesia católica, que tienen su grupo juvenil, ¿cierto? También está el tema, por ejemplo, de la procedencia. Si soy de Boyacá, tengo una forma de hablar diferente a como hablan en Barranquilla, a como hablan en Pasto, a como hablan en Cali. Entonces hay una diferencia. De eso se trata las diferentes variables sociales. ¿Sí? Seguido a esto, el estudiante crea un video de máximo 5 minutos. Allí puede utilizar, por ejemplo, el estudiante puede hacer unas diapositivas que le sirvan como guía y bueno, puede grabar una captura de pantalla, hay diferentes programas para eso y realizar ese video. Como lo puede hacer directamente sin utilizar eh, diapositivas de PowerPoint, ¿sí? No es necesario o sea, ya depende del gusto de cada quien. Seguido a esto, el estudiante crea un video de máximo 5 minutos en el cual analiza el impacto de la variable social que eligió, evidenciando las configuraciones lingüísticas, el uso del lenguaje, del habla de la lengua en su región, de acuerdo a la variable que ha seleccionado. Entonces, de eso se trata el trabajo. Puede utilizar invitados, eso sí debe ser muy concreto, no una entrevista ahí que se le vaya hablando a otra persona y el protagonista, que es el estudiante, hable muy poco. O sea, el protagonista debe ser el estudiante, ¿sí? Puede ser videos donde graba una cosa acá, la pausa después en otro lado y le puede quedar muy llamativo, bueno, ya ustedes dependen cómo lo pueden utilizar. Pueden utilizar caracteres, que es generar letras allí que salgan, como lo deseen, está bien. Lo importante es que traten esta temática de fondo de lo solicitado.
¿Listo? Bueno, ¿qué otros aspectos son importantes tener en cuenta allí? Solo se enfoca en la variable que seleccionó y la trabaja. 5 minutos al parecer es mucho, pero ya cuando ustedes empiecen a planear qué van a publicar allí, antes es muy poco, porque hay mucho por hablar sobre cada tema. ¿Sí? Entonces eso. En el video ustedes pueden utilizar imágenes, ilustraciones, musicalización e incluso entrevistar a personas. Pueden utilizar voz en off, y bueno, puede aparecer el estudiante allí haciendo también su respectivo análisis. Como ustedes lo consideren, está bien. Al iniciar el video debe presentarse con su nombre completo. ¿Sí? El inicio del video deben decir su nombre, que son estudiantes del curso lingüística, y indicar la variable que han seleccionado, y ahí sí continúa el video. Debe cargar el video a la plataforma de YouTube, o cualquier otra plataforma que desee. Sugerimos la de YouTube porque tal vez es como la más fácil para que ustedes suban video, ya tal vez lo han hecho en otros cursos y pues es muy fácil. Bueno, ¿qué otros aspectos allí? A ver, corremos acá. Bueno, se saltó la parte donde íbamos. Bueno, tener en cuenta que el análisis no tenga acceso restringido, ¿sí? Que ustedes pueden enviarlo a un amigo o a alguien, y si lo puede abrir, entonces no hay problema, porque a veces uno va a abrir el video y no le permite. La calidad de sonido e imagen en su video debe ser óptima para la revisión, ¿sí? Que se pueda escuchar bien, al menos tratar de entender lo que dice. Esas son como las recomendaciones en términos generales para la realización de este trabajo. El producto a entregar, el estudiante debe entregar un documento Word o en PDF que contenga una portada donde aparece el nombre del estudiante, una introducción pequeña de tal vez unos 3 párrafos. Después de eso, aunque no aparece en la guía, pero les sugiero que lo hagan porque queda mejor organizado el trabajo, es que pongan las respuestas a todos los puntos anteriores que han hecho. Incluso si desean pueden poner hasta la evidencia de la participación en el foro colaborativo y les queda mejor organizado el trabajo. Y el enlace del video que han realizado. Y después algunas referencias bibliográficas que hayan utilizado. ¿Sí? Bueno, como les digo, otras recomendaciones: lo primero es leer bien los contenidos. Si no los leemos, pues cómo vamos a hacer un buen trabajo. Tema de redacción, ortografía, coherencia, el material que sea de su autoría. Recordemos que podemos copiar de otros autores, pero debemos citarlo. Y bueno, ya en los próximos días les voy a invitar a un encuentro para hablar sobre normas APA para aclarar un poquito más ese tema. Y bueno, participación de manera rápida, porque bueno, ya el trabajo está pronto a finalizar. Es bueno que ya tengamos adelantado el tema, no es que faltando 3 días estemos haciendo las participaciones y haciendo el video. Lo que se hace pues a última hora no es de la mayor calidad como se puede hacer con tiempo, donde tenemos todo el tiempo para hacer las respectivas correcciones. Entonces, esas son como las sugerencias que tengo por hacerles. Preguntas al respecto de la actividad, ¿qué nos pueden comentar? ¿Hay preguntas, dudas, comentarios al respecto? Bueno, saludo para todos los estudiantes que se han conectado. Si hay preguntas pueden activar micrófono. Profe, pues no es una pregunta, sino pues yo quería saber si su merced nos podría, digamos, extender, digamos, en ese caso, los 3 días antes del cierre a 2 días. Es que pues yo tengo otras materias y hasta esta semana puedo, digamos, comenzar con su materia. O sea, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál sería la petición? O sea, sé que antes de 3 días de la entrega, pues ya no se retroalimenta nada. Su merced retroalimenta, pues no sé, digamos, 2 días antes. O sea, puede perdonar un día, por así decirlo. Pues bueno, yo le realimento en el foro
el tema de la participación tal vez máximo por ahí hasta el día viernes. De ahí en adelante ya no les puedo realimentar, opinar sobre sus trabajos. El que lo presente ya sábado o domingo, pues no le puedo dar mi opinión para que haga sus correcciones, ¿cierto? Ahora, que si usted dice que si puede hacer su participación el sábado o domingo, sí lo puede hacer. Pero obviamente ya sus compañeros tal vez no le den la opinión sobre su trabajo porque ya lo está presentando tarde, ¿cierto? Entonces, recomiendo que pues lo hagan con tiempo, ¿sí? No sé si respondí la pregunta de acuerdo a lo que... ¿Aló? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿qué más preguntas hay al respecto? Buenos días, tutor. Una pregunta. Eh, dale, dale. Bueno, dale. Buenos días para todos. Tutor, mi pregunta es con respecto a lo de las normas APA. Yo he tenido realmente, no solamente en esta materia, sino en todas dificultades. Quisiera de pronto, si pudiésemos concretar de pronto un encuentro lo más antes posible, pues teniendo en cuenta que las actividades se cierran también en esta semana y pues entregarla también, porque muchas veces uno tiene el trabajo bien, pero a la manera de subir, digamos, de las normas APA, pues ya uno le bajan puntos, entonces estoy como un poco inconforme, digamos, con eso. Listo, entonces vamos a programar, yo les voy a enviar correo tal vez esta tarde para, ¿les parece bien que pueda hacer el encuentro para normas APA de hoy en 8 días? Es decir, no, pero es que ya cierto que la actividad vence esta semana, ya nos quedaría como difícil, o sería hacer el Sí, profe, o si quizá nos pudieses hacer un pequeño video o algo que nos orientara, digamos, como para por lo menos en esta entrega tener bien en orden, digamos, lo de las normas APA. Sí, pues mira. Y ya, digamos, ver lo que tú dices en 8 días de pronto un encuentro más. Sí, ¿cuál es tu nombre? Lady Ojeda del SEAT de Duitama. Sí, bueno, pues a ver qué te cuento. Para la entrega del trabajo de lingüística, realmente no se requiere mucho el tema de normas APA, por lo que es un video y es otras cosas. La utilización es mínima. Pero si ya lo requieren también para otros puntos, no sé si quedaría bien hacer el encuentro Sí, realmente todos. de normas APA para hacerlo, sería el jueves o el viernes de esta semana. Lo podemos hacer por ahí a las 6 de la tarde. No sé si les parezca bien, tal vez el viernes y quede bien. O sería el sábado en la mañana hacer ese encuentro. Sí, profe, para mí está bien. Pues, no sé, mis compañeros. ¿Qué opinan los demás? Sí, señor, me gustaría el sábado. Bueno, entonces el sábado en la mañana, yo creo que por ahí eso de las 10 de la mañana podemos tal vez hacer el encuentro. Con eso ya va a ser un encuentro muy concreto y directo sobre el tema. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Hoy en la tarde les envío la... Tutor, mi pregunta está relacionada con que en caso de que, digamos, es necesario, teniendo listo ya el trabajo, enviarlo, digamos, antes de los 3 días para realimentar, o el trabajo no hay necesidad de enviarlo para realimentar. No, lo que hay que enviar en el foro, ustedes lo suben es por partes. O sea, las respuestas a las preguntas indicadas allí son las que ustedes suben en el foro, ¿sí? Y cuando realicen el video también lo pueden subir ahí en el foro, el link del video, para que sus compañeros lo miren y opinen al respecto. Pero ya el trabajo en Word, ese sí lo suben es en el entorno de evaluación, no es necesario subirlo allí en el foro colaborativo.
¿Listo? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. No sé si hay más opiniones. A ver, miramos. Si están interesados en el tema de normas APA, entonces la vamos a hacer. Creo que quedaría bien el sábado o si no el viernes. No se sabe si tengan más actividades. Porque si no, el viernes también quedaría bien, es 29, sería a las 6 de la tarde. Viernes o sábado. ¿Qué opinan entre viernes o sábado? Viernes 6 de la tarde o sábado en la mañana, por ahí eso de las 10 más o menos. Viernes 6 de la tarde o sábado 10 de la mañana. Tutor, soy Constanza Ramírez Acevedo. O sea, ahorita, si se puede el viernes, mejor para todos, así tenemos tiempo de presentar el trabajo el sábado y no dejarlo para el domingo. Bueno, perfecto. Por eso igual yo también trabajo en la mañana, entonces se me dificulta un poco más. Pero entonces vamos a hacerlo el A viernes las en la 6 de la tarde. tarde. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a continuar Después de las entonces. 6. Sí, después de las 6, le voy a enviar la invitación para hacer el encuentro por ahí de 6 a 7:30. Listo, bueno, vamos a continuar. Bueno, ya centrándonos un poquito más en los temas que tienen que ver con la unidad 2 del curso lingüística, vemos que este tema de la lingüística pues está relacionado con analizar también la forma en que nos comunicamos. Hay unas formas ya establecidas incluso por la Real Academia de la Lengua, entre muchos aspectos, que es el tema de la lingüística formal, que es la que determina cómo se escribe una palabra, la que incluso llega a determinar el significado de una palabra, pero que también existe el tema de la sociolingüística. Entonces, como comunicadores, las dos formas para analizar y para tener presentes son muy importantes. El tema de la lingüística formal, porque hace que generemos un estándar en el tema de la comunicación, tanto escrita como en el significado de cada palabra. Para eso existe ese tema. Es lo que ha permitido que nos podamos comunicar, tanto personas que hablan español en Europa, en España, entre otros, como también los que hablamos español en América Latina y muchos otros países que, aunque su idioma nativo no es el español, también hay un porcentaje alto en el que se habla español, ¿sí? Entonces, este tema de la lingüística formal es la que nos dice cómo debe ir escrita una palabra, cuál es el significado de una palabra y estandariza muchos de estos aspectos. Y otro es el tema de la sociolingüística, que está relacionada entre ese tema de la lingüística formal y ya lo que pasa en la realidad. Porque uno puede decir, bueno, si se establece cuál es el significado de una palabra, cómo se puede entender que nomás en Colombia, por ejemplo, una palabra signifique algo en el interior del país y en la costa o en otra región signifique otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, refresco para el interior del país es digamos, una bebida que tiene hielo, como ya la conocemos, pero que en la costa ya refresco es tomar como una limonada y lo que nosotros conocemos por refresco allá se le llama olis. Es un ejemplo de muchos que existen allí. Entonces ahí es donde nos centramos más en el tema de la sociolingüística, que es la que evalúa el contexto y las diferentes circunstancias que construyen el hablante y el oyente real. Entonces vemos allí cómo
diferentes comunidades crean sus propias palabras o sus propios significados de cada una de las cosas, ¿cierto? Y hace que esa comunidad sea diferente, porque si no todos hablaríamos igual, y bueno, pues no todos hablamos igual, todos somos diferentes, como los hemos visto ya en la explicación que les di de las diferentes variables sociolingüísticas, tanto por edad, por estrato, por región, por género, por el tema incluso de redes sociales que se pueden crear. Si pertenezco, digamos, a una empresa, tal vez adquiero ese lenguaje de la empresa en el significado de palabras. Si pertenezco a un grupo, por ejemplo, juvenil, ya sea de deporte, ya adquiero también unos lenguajes propios de allí. Entonces, eso es a lo que va el tema de la sociolingüística, de tener en cuenta las definiciones que se han tomado generales, pero también cómo son manejadas en la realidad por ciertas comunidades. Y es lo que vemos aquí en esta diapositiva, que en el anterior encuentro también la publicamos, y es ver cómo va el hablante normal, que habla sin importarle tal vez lo que piense la Real Academia de la Lengua, lo que piensen los lingüistas que estudian el tema del lenguaje, del idioma. No le interesa, simplemente se expresa como quiere, como se siente, de manera libre. Y entonces está el lingüista, que es el que analiza a esa persona en su expresión comunicativa de lo que quiere dar a conocer, de lo que quiere poner en común, ¿cierto? Y está la Real Academia Española de decir, bueno, pero ¿por qué el lingüista se centra en esos temas y no es lo que debería ser correcto, ¿cierto? Entonces, somos esos hablantes que van allí y así actuamos. Muchas personas decimos palabras o dicen palabras que dentro de la Real Academia de la Lengua o otras organizaciones que han establecido ese tema no es correcta, ¿sí? O el lenguaje que tenemos en Boyacá no es el correcto dentro de lo que debería ser, pero que su cultura, su contexto le ha llevado a hablar así, y curiosamente, pues en Boyacá nos entendemos al decir palabras como su merced, eso, pues allá que, entre otras cosas, ¿sí? Como en la costa, ¿sí? Porque ajá, entonces, ajá, ¿qué queda uno ahí? ¿Sí? Pero bueno, tiene un significado, tiene algo propio. Y eso si lo hablamos dentro de nuestro país, en otros países cambia mucho ese significado. Y es algo normal, porque al fin y al cabo lo importante dentro de esa misma comunidad es que se pueda entender. El boyacense se entiende con otro boyacense al hablar. ¿Sí? El llanero se entiende con otro llanero al hablar. ¿Sí? Al decir pija, cuñado. Y entonces es normal decirle cuñado a una persona sin que realmente lo sea, en la realidad. Pero es una expresión como de afecto, de sentirlo cercano, de sentirlo parte de la familia, por así llamarlo. Entonces, eso es lo que lleva allí. Y bueno, aquí dentro de este tema del contexto sociocultural está el tema en el que, pues, surgen diferentes aspectos en el que se ejercen influencias sobre las formas y las eficacias de la comunicación, y los condicionamientos que son diversos en ese tipo de cosas, y que puede afectar a la totalidad del lenguaje o solamente a una parte de él. Entonces allí vemos cómo todo ese tema cultural, todo ese tema de contexto influye en el lenguaje, influye en la expresión. Nosotros lo vemos normal, por ejemplo, si somos de Boyacá, pues el hecho de nuestra forma de hablar y de ser es normal para nosotros. Cuando ya vamos a otro lado, entonces los raros tal vez son los demás que hablan diferente, y hasta a veces nos gusta escuchar a personas que tienen un dialecto diferente, porque hasta nos parece divertido, ¿sí? Cómo habla el de la costa, cómo habla el llanero, cómo habla el de Pasto, cómo habla el de Cali, y ajá, mira, ve, ¿sí? Entonces, esa diversidad es la que en cierta forma hace que Colombia tenga una riqueza cultural muy grande, y que allí no se trata también de homogenizar a todo un país, sino que es un país de regiones y es un país donde su diversidad cultural se ve allí, y el objetivo como comunicadores es analizar esa forma en que ellos se comunican, más no la de estandarizar cosas, ¿sí? Aquí vemos esa situación comunicativa donde está la diversidad de situaciones posibles que exige que el hablante se adapte a ellas en beneficio del éxito de esa intención comunicativa.
¿sí? En tales casos el hablante adecua las palabras y gestos según sea su situación comunicativa. Sí, incluso esto no solo sucede en Colombia, sino en otros países y en otros idiomas, donde una palabra tiene un significado diferente si se hace en un tono o en otro. Y lo mismo tal vez acá en muchos aspectos, ¿sí? Porque el tono y la expresión comunican muchísimo. Yo puedo decir estoy alegre, como puedo decir estoy alegre, y entonces cambia totalmente el significado, así la palabra sea la misma, ¿sí? Si yo digo estoy alegre, dice, tal vez sí lo está, pero no tanto. Pero si digo estoy alegre, dice, no, está, pero súper contento, ¿cierto? Entonces cambia el significado de esa palabra. Y también en el tema de toda la expresión facial que lleva allí. Entonces, allí es donde se relaciona todo el tema eh, sociolingüístico en ese aspecto. Aquí vemos algunos aportes desde el punto de vista teórico que se han realizado desde la sociolingüística. Este es un tema de la comunicación y del análisis que va casi desde el mismo origen de la humanidad, ¿cierto? De cómo empezó ese análisis y ustedes pues imaginen el inicio de la humanidad cuando ya tal vez la comunicación de ese entonces y que está presente casi en nuestro ADN es el tema a veces nosotros nos comunicamos no por palabras y las tratamos de entender, ¿sí? Es una cosa, otra, porque son como lenguajes casi desde el mismo origen del hombre. Tal vez ese fue el primer idioma. Que era casi como relacionado al tema de los mismos animales, porque era su contexto. Ya después se fue perfeccionando ese tema de comunicación. Vemos cómo, por ejemplo, en investigaciones de América Latina, una comunidad indígena podía tener hasta 2 idiomas. Un ejemplo, en cada ciudad tenían hasta un idioma esa misma comunidad. ¿Sí? Cada municipio, cada comunidad tiene su propio idioma, porque no es como ahora, en lo cual podemos ir a Bogotá, así sin cargo, en avión a otro lado y es rápido. Entonces, en ese entonces, el desplazamiento casi que las comunidades permanecían en su entorno y el intercambio cultural era mínimo. Por lo tanto, una comunidad podía crear su idioma y se entendía, ¿sí? Se podía entender y era muy diferente a otros, no es como ahora tal vez pues el español, que por el tema de la llegada de los españoles se generalizó y muchos idiomas y muchas lenguas fueron minimizadas y otras casi que les hicieron una extensión al respecto. Entonces, allí vemos cómo, por ejemplo, los griegos desde el año 16 antes de Cristo, el lenguaje era una cuestión más considerada como algo análogo y gobernado por unas reglas, que es la tarea de lingüística, de escribir y clasificar todo este tipo de cosas desde el punto de vista de la semántica, de la gramática. Ya se empezó allí a trabajar muchos temas. Y como les he comentado, uno de los avances grandes en esto fue el tema de la escritura, de poder leer lo que la otra persona escribía y poderlo entender. Este tema de la escritura casi que tuvo mucha relación con las pinturas rupestres y todo el tema de los signos y los símbolos puestos en las piedras. Tal vez para ellos eso no era una cuestión de dibujo, sino era su escritura, donde plasmaban muchas cosas. Y pueden existir pinturas rupestres y vemos allí, esta es como una pintura, un dibujo, ahí hay un mensaje, una comunicación. Lo difícil tal vez es llegar a descifrarlo, poder entender los significados, los signos, los símbolos de esa comunidad para entender ese mensaje, ¿sí? Y bueno, ya posteriormente otros investigadores comentaron que existe una relación entre el lenguaje y la visión del mundo inscrita en la lengua. Entonces ya el tema se fue homogenizando casi a unos idiomas mucho más centrados. Por ejemplo, cuando vemos el tema de Europa, vemos cómo países tan cercanos tienen diferentes idiomas. Ahí está pues, un claro ejemplo de cómo las comunidades en ese entonces se organizaban y creaban idiomas y muy diferentes como lo son allá. España, donde hablaba español, ahí cerquita está Portugal, ¿sí? Donde se habla pues el idioma de ellos, es como el portugués. Cerca está Francia, donde crearon el idioma francés,
cerca está Alemania, ¿cierto? Donde allí pues hablan alemán, está Inglaterra, un poquito más lejos y habla un inglés. Entonces, muy cerca, comunidades muy cercanas, países muy cercanos hablando idiomas diferentes. Tal vez así era América Latina, pero bueno, por el tema de los españoles, pues se homogeneizó pues, un idioma que venía de, de España, ¿cierto? Y bueno, Edward plantea que la lengua nace del mundo, que se refleja en el ser humano y que vincula este con el mundo real. ¿Sí? Toda lengua comporta una visión del mundo que va más allá del ser, un sistema de signos en el seno de la vida social. Entonces, allí ya tenemos todo cómo ese análisis se ha profundizado un poco más. Y este tema de la lingüística también ha cambiado en los últimos años porque, como les decía, a veces se llevaba a ver a homogenizar cómo era la palabra correcta, cuál era su significado correcto, y tal vez también con el tema de la sociolingüística de los últimos años se ha llegado a eso. No hay que generalizar un idioma, no hay que generalizar algo, sino hay que entender a las comunidades que son diferentes. España utiliza el idioma español, nosotros también, pero vemos que la forma en la utilización de ese idioma tiene sus diferencias, ¿cierto? Y eso lo vemos acá reflejado en esta diapositiva, donde vemos pues la Real Academia Española como generando cómo debe ir un idioma, cómo debe ser su significado, ¿sí? De cada palabra, cómo debería ser la correcta utilización del mismo, ¿sí? De lo que significa cada palabra, ¿sí? Y vemos el tema cómo está la naturaleza cambiante del lenguaje, que tal vez es como esas olas del mar o de una laguna o algo, que llega y se pasa por encima de la Real Academia porque es el contexto de la utilización práctica de ese idioma. Lo vemos en las diferentes comunidades cómo lo utilizan. Y que no es solamente de hace unos años que está estandarizado así. Día a día esto puede tener un cambio. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, también en la forma en que en la comunicación, por ejemplo, de redes sociales como WhatsApp, las personas que escriben allí, muchas de ellas saben que se escribe con errores de ortografía, ¿sí? Y se inventan hasta palabras, ¿sí? Le cambian, por ejemplo, si debe ir la C, le ponen la K o así. ¿Qué haces con la K? Cosas que desde el punto de vista estructural del idioma está mal. Pero bueno, todos como que se entienden y se vuelve eso como normal, ¿cierto? Y está el tema del lingüista, que es estar como en el intermedio de los dos, de mirar lo que dice la academia y mirar la naturaleza cambiante del lenguaje y darle un análisis a ese aspecto. Entonces, ahí vemos como ya de forma práctica esas diferencias. Y bueno, aquí el tema de la sociolingüística puede ser definida como la disciplina que se ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el uso, que es en lo práctico que ya lo estuvimos comentando, y que es en una relación de los diferentes factores sociales que las determinan y el papel de dichas variaciones que desempeñan en el cambio lingüístico. Es la ciencia que estudia la relación entre lenguaje y sociedad, ¿cierto? Como ya lo vimos también en la imagen anterior. Es la ciencia que estudia la relación entre lenguaje y sociedad, y es lo que ustedes van a hacer también en ese video, mostrar esa relación entre lo teórico de la lingüística, cómo se ve en lo práctico del entorno donde ustedes viven, ¿sí? Por ejemplo, ya que recuerdo trabajos presentados de la tarea 2, es de resaltar también un trabajo que vi realizado en el pueblito boyacense del estudiante Constanza Ramírez Acevedo, muy interesante también, muy creativo. De eso se trata, incluso lo compartí con algunos estudiantes como ejemplo, muy bien por ese tema. Y bueno, ¿qué es lo que busca también el tema de la sociolingüística? Explica la forma como se inscribe la estructura social en la estructura de la lengua y más propiamente en la práctica lingüística. Entonces, de eso es lo que se trata el tema. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí? Las diferentes modalidades lingüísticas que se adoptan en el tema de un saludo en las diferentes comunidades, como lo puede ser. Sí, ahí vemos cómo está el estilo Apache, el estilo militar cómo va, el estilo japonés, el saludo de codo, que ahora incluso pues con todo este tema se ha
se ha impuesto un poco más, pero curiosamente, por ejemplo, en el caso de Colombia y tal vez en otros países, el saludo sugerido por, por la Organización Mundial de la Salud era que fuera con el codo. Y en Colombia, pues como que poca acogida tuvo, aunque se utiliza, pero fue menor. El saludo que quedó, que no era tan recomendado es el tema, fue como con el puño, que se sabía que podía haber casi que un intercambio de, sí, de bacterias y tal vez del mismo virus, pero bueno, ese fue el que se impuso por muchos aspectos también, incluso culturales, ¿sí? Que están allí y que tal vez, por ejemplo, este tema de la pandemia nos pudo generar algunos cambios, pero nuestro ADN cultural sigue allí, ¿sí? Entonces yo creo que a ustedes les ha pasado, ya llevamos como más de año y medio, y bueno, curiosamente a veces en la casa estamos normal y vamos a salir se nos olvida el tapabocas, cosas así por el estilo. Entonces ahí están las diferencias en el tema de salud. Aquí otras, y ya son muy propias de nuestro país, forma de saludar o de expresarnos o de actuar, ¿sí? De diferentes aspectos, ¿sí? De saludar, de diferentes expresiones propias de Colombia. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, los que les gusta mucho el fútbol y ven partidos bueno, de diferentes partes del mundo, como por ejemplo tú tranquilo, creo que solo se dice en Colombia, ¿cierto? La palabra esta de Peggle, que estuvo también en una novela y que muchas cosas como parten también de lo, de lo cotidiano, de lo real, pues están presentes allí. Son por cosas propias de Colombia, todos esos memes, todas esas imágenes que surgen en redes sociales y que se comparten, que son diferentes a las de otros países, a las de otras culturas. Entonces vemos allí, en esta unidad 2 de sociolingüística, el tema de lo que es el lenguaje, que son esos procesos de apropiación y representaciones de simbolización de una realidad compleja, ¿sí? Entonces el lenguaje es cómo nosotros utilizamos algo para comunicarnos. El lenguaje es algo casi mucho más general. La lengua, esto ya incluso lo vimos anteriormente, la lengua está relacionada con ese sistema en el cual yo puedo utilizar para comunicarme, la utilización propia en cierta forma que le doy algo y que dentro de este sistema hay un conjunto de reglas para podernos comunicar, ¿sí? Reglas es, por ejemplo, cada palabra de las que digo ustedes la entienden porque ya hace parte de nuestro entender, de nuestra comunicación. Y el tema del habla ya es el propio de cada persona, cómo lo utilizo, ¿sí? Y puedo darle diferentes tonalidades, puedo darle diferentes expresiones, a veces hasta agregarle cosas, y bueno, allí está presente pues ese tema. El tema del habla según la sociolingüística, en esta instancia se materializan formas de hablar determinadas por factores extralingüísticos que hacen la realización del sistema formal adquiera especificidades o modalidades que corresponden a dialectos y bueno, diferentes formas propias de cada región y de cada persona y que están presentes allí, ¿sí? Una comunidad lingüística está relacionada también como con esa comunidad en la cual posee algo en común. Como les digo, una comunidad lingüística es la comunidad, por ejemplo, de aquellos que es una comunidad de rap, aquellos que se reúnen para conformar un grupo de música campesina. Hay una comunidad, es un grupo. Los que se reúnen para conformar un grupo de baile, los que se reúnen para hacer un conjunto de vivienda y tienen unos intereses en común. Entonces van a hacer una urbanización y todos trabajan bajo ese propósito, ¿sí? Ahora pues ya ha cambiado eso a lo que era antes, que la misma comunidad hacía su urbanización. Tal vez todavía se presenta, pero más ahora lo que uno ve es que, digamos, ya lo compran y después la comunidad se empieza a crear es con la misma convivencia después de estar allí en ese conjunto. Entonces, allí se comparten diferentes aspectos de tipo cultural,
de tipo geográfico, de tipo de intereses en común, y empieza la utilización también de una misma jerga, de unos mismos signos, de unos mismos símbolos allí, ¿cierto? Que van a ser casi pues, propios de ellos. Es hablar una lengua dentro de un contexto geográfico. También es interesante saber. En el tema de las definiciones, vemos allí como John en 1970 manifestaba que toda comunidad lingüística es toda la gente que emplea una determinada lengua, ¿sí? Y que le da unas características propias. Podemos tener una comunidad lingüística de un departamento, pero si uno ya lo quiere hacer más específico, de una ciudad. Vemos acá, por ejemplo, en Boyacá tenemos 3 ciudades, Tunja, Tuitama y Sogamoso. Para los estudiantes que son de Boyacá, son 3 ciudades que al estar en un departamento tienen cosas muy en común y similares, pero sin embargo las 3 tienen cosas diferentes. Si la persona de Duitama es diferente al de Sogamoso en algo, tenemos algo de diferencia. ¿Sí? El de Tunja es diferente al de Sogamoso y así. Si uno se pone en un análisis, hasta la forma de hablar del de Tunja es diferente al de Sogamoso y al de Duitama. Siendo del mismo departamento, uno dice, pero eso hablan igual. Pero si uno lo analiza bien a fondo de su forma de ser y todo, tiene una diferencia. Lo mismo, por ejemplo, en la costa. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla son ciudades muy cerca, pero cada uno tiene una cultura. Ahí sí es mucho más marcada la diferencia ya, hasta en el hablar. El de Cartagena habla diferente que el de Barranquilla, ¿sí? Y así sucesivamente. Si uno lo analiza, su acento y todo cambia. Bueno, Charlie nos decía que es un conjunto entero de personas que se comunican unas con otras, bien directamente, bien indirectamente o a través de un lenguaje común. Y John nos dice que es cualquier conjunto humano caracterizado por una interrelación regular y frecuente por medio de un cuerpo compartido de signos verbales y distinguibles de otros conjuntos semejantes por diferentes significantes en el uso del lenguaje. Entonces, ahí vemos. Ahora, cuando uno pertenece a una comunidad y se va a otra, ya empieza como esa inversión cultural en esa comunidad. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que son del territorio del que sean, por ejemplo, que es de Cali, y entonces se fue a vivir a Bogotá y como que ya se le trata a perder el acento y uno dice, ay, eso es que es como por dárselas que se fue a cambiar a otro lado y que yo no sé qué. Pero sin embargo, el mismo contexto de donde va le hace que empiece a cambiar, como hay gente que han llegado a Boyacá y empieza a interactuar con otras personas y empieza a adecuar parte del acento de lo que se tiene acá, ¿sí? Bueno, tal vez, por ejemplo, en los que menos se evidencia un poco eso es en los venezolanos que hay acá. Uno los ve que llevan tiempo y siguen hablando similar el dialecto de Venezuela que ellos traen. Lo curioso allí es porque ellos siguen manejando su mismo idioma porque vienen muchos y se tratan todos los días ellos como si hubiesen seguido allá en Venezuela, ¿sí? Entonces, la diferencia del cambio se demora un poco más por eso. Como hay mucha gente que se va a Estados Unidos a vivir a Miami y todo el tiempo habla con gente que habla español, pues no se va a notar mucho el cambio. Pero si uno vaya y tiene que hablar netamente con personas que manejen ese idioma, algo se le va quedando y algo va uno aprendiendo día a día. ¿Listo? Hablando de este tema del idioma, vemos curiosamente todo este tema como de la inmersión y del intercambio cultural que cada día se da en el mundo, que tal vez el tema del COVID frenó un poquito eso, pero que ya va presente allí y por la globalización y la tecnología y todo, porque pueda que con el tema del COVID el distanciamiento pues estuvo marcado, pero sin embargo, por los medios, por las redes, por todo, sigue ese intercambio cultural. Y vemos aquí curiosamente, ustedes pueden ver en el color azul los países donde se habla español y es el idioma, digamos, nativo de allí, o es como el idioma original, ¿cierto? Y vemos después en el color rojo cómo en otros países se habla español. No es el idioma oficial de esos países, pero que se habla español. ¿Sí? Entonces vemos como, por ejemplo, en algunos países de África hay una incidencia fuerte en la que se habla español, en Francia, en Portugal, en Asia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. Tal vez, ¿por qué? Porque pues hay muchas personas
que tal vez siendo de España, de Colombia, de Venezuela, se han ido a esos países y se habla fuerte. Por ejemplo, en una de las partes donde se habla pues español en un porcentaje muy alto es en la Florida, en Estados Unidos, porque hay mucho latino. Entonces se siente uno allá como si estuviese en América Latina. Y allá sí que tal vez se ve la diferencia de acentos y todo, y eso genera también como una nueva comunidad lingüística, por lo que se habla aquí, que es de diferentes partes donde están hechos. Y también fuera del español pues hay otros idiomas, está ruso, de todos. Entonces, eso es lo que vemos allí. ¿Qué dificultades puede generar este tema de la comunidad lingüística y la comunidad del habla? ¿Sí? Que es plantear una homogeneidad de la comunidad lingüística debido a que la extensión geográfica imposibilita la existencia de patrones de uso que se trabajan allí. Entonces, eso es lo que también puede generar el tema de la imposibilidad de hablantes de una misma lengua que acobijen un gran territorio geográfico. Entonces, este tema también de la comunicación del ser humano, como es algo cultural, está relacionado también con la cultura. Ustedes ven el territorio donde viven, el municipio donde viven, la vereda, el conjunto donde viven, y todo ha tenido unos cambios culturales por los mismos medios masivos, por la misma tecnología, las mismas redes. eh, Siempre es algo que está en un permanente cambio, y también lo hace la forma en que nos comunicamos. Si analizamos las personas que vivieron en nuestro territorio hace no más 30, 40 años, ustedes analizan el lenguaje utilizado por sus padres o abuelos, tal vez cambia lo que nosotros podemos tener, y cambiará al que puedan tener las nuevas generaciones. ¿Sí? Eso es lo que también surge allí. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de esas diferencias marcadas en el tema de las comunidades lingüísticas. Por ejemplo, Ave María, característico de los antioqueños, que se extendió hasta el viejo Caldas, al norte del Valle y al Tolima. Hay una palabra muy reciente que se ha generalizado mucho, y a veces cuando uno sale al exterior lo asimilan con esa, y es el tema de parce. El parce es una palabra que más que todo ha surgido en Medellín, y vemos cómo tal vez tiene una utilización en Cali, hasta en la misma costa, en Bogotá, y se ha generalizado un poco, ya casi que no es tanto muy regional, sino que se ha convertido casi en una expresión como de país, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, esta palabra que está aquí, de Ave María, pues también muy propio como el del acento paisa, y que se ha extendido. Como les digo, el tema de la comunicación, el tema de las comunidades lingüísticas, pues se están moviendo día a día. Ahora con la llegada de venezolanos, tal vez podamos empezar a utilizar palabras que utilizan los mismos venezolanos, tal vez pueda ser eso, como ellos van a empezar a utilizar nuestras, y se van creando como nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, ajá, ¿y tú qué? Es un acento costeño, y que tal vez inició propio en una ciudad de la costa, de una región, y que ya se ha extendido por toda la costa, incluso diferentes regiones más en la utilización. ¿Sí? De Ave María, pues, esto desencadena la adopción de otras formas de comportamiento paisa con algunas modificaciones, la inserción cultural de la lingüística. Esto implica la adecuación al nuevo contexto, dando lugar a nuevas variantes que pueden salir de estos grupos sociales. Y bueno, aquí ya centrándonos en el tema de comunidad del habla, ¿qué es la comunidad del habla? ¿Sí? La OMS dice que define la comunidad del habla como un grupo de hablantes que comparten un conjunto de actitudes sociales respecto de la lengua que usan. Allí vemos el tema de la comunidad del habla. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia todos hablamos español, pero todos no lo hablamos igual, pero logramos comunicar. ¿Sí? Es una comunidad del habla un poco más extensa al respecto. Dell nos dice que una comunidad del habla no solo comparte una lengua o variedad de la misma, sino que usa normas referidas a hábitos, a ideologías, estilos de vida que coordinan la actividad lingüística, entre muchos otros aspectos o situaciones. ¿Sí?
Entonces, allí vemos cómo está ya referenciado el tema de la comunidad del habla, ¿sí? Este es un ejemplo de comunidad del habla, cómo se evidencia la comunidad del habla en estas imágenes. Hay una misma situación, hay un mismo pedido, pero diferente la comunidad como lo solicita. Vemos la primera imagen. Dice, no vale, es injusto y chimbo que nos atrasen el intensivo. Y ya en un escenario, digamos, un poco más académico, de una comunidad académica avanzada, la forma en que lo dirían sería, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. Es el mismo mensaje, la misma intención, pero diferente el lenguaje que se utiliza allí. Entonces, allí vemos una comunidad idiomática que es un conjunto de hablantes en una lengua histórica, una comunidad lingüística que es la lengua en un momento o territorio determinados de una comunidad del habla, que está conformada por un conjunto de hablantes que comparten efectivamente al momento de la utilización de esa misma lengua, ¿cierto? Entonces, ya centrándonos en el tema de las variables sociales, que sobre todo va relacionado para el tema del video, estas evidencian las relaciones existentes entre el decir, el contexto regional y las características o rasgos sociales de los usuarios. Estos rasgos sociales no solo evidencian el individuo en una actividad diaria, sino también en su forma de hablar, donde queda la impronta personal y la de la comunidad, ¿sí? Entonces, eso es a lo que está relacionado el tema de las variables sociales, que dentro de estas variables, como ya lo hemos mencionado, está la variable de género, si es hombre, mujer, diferentes comunidades al respecto, por el tema de clase social, el tema de la edad, de la etnia, a la comunidad que uno pueda pertenecer, por el tema del rol que uno cumple allí en una empresa. Bueno, dependiendo el rol que desempeñe, tal vez tenga un dialecto, tenga una forma de hablar y un significado. El gerente, por lo general, habla diferente ya a los empleados normales de una empresa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por el mercado lingüístico, en la utilización en sí, por la procedencia. Entonces, ahí está todo este tipo de cosas en las que se puede utilizar. Ya aquí lo vemos un poquito más determinado, ¿sí? El género. Patrones de habla distintos para hombre y mujer, por la clase social, ¿sí? Patrones de habla sustentados en los modos de vida, lenguaje neutral versus mayor repertorio lingüístico. Por el tema de la edad, que bueno, no vamos a profundizar porque ya lo hemos manejado, el tema del mercado lingüístico, que son los patrones de habla determinados por la relación de los hablantes con los medios de producción, ¿sí? El tema de las redes o contactos, como ya les había explicado, y el tema de la procedencia, que es de qué región no puede ser. Aquí vemos algunos ejemplos que tal vez con los ejemplos se nos puede quedar mejor, y es el tema, por ejemplo, de lo de género. Si las mujeres pueden hablar, hola linda, ven a mi casa. Dice, ya, voy en camino, besos. El hombre tal vez no utiliza ese lenguaje, ¿sí? Ahí vemos ejemplos cómo lo puede utilizar. Cuando dice, bueno, eso hay diferentes formas dependiendo. Ahora no todas las mujeres ni todos los hombres hablan igual, porque hay otras variables dentro de eso mismo, que puede ser la de su estrato, la de su edad, pero que bueno, uno trata de mirarla allí. Por lo general el hombre común que le dice, hey marica, ¿qué haces? Y vemos ahora, listo, ya voy, o algo así, ¿cierto? En el tema de la clase social, usted se reprobó. Usted está fuera del promedio de aprobación, ¿sí? Por el tema de la edad también allí está presente. Bueno, invito a los estudiantes también para que nos compartan algunos ejemplos dentro de este tema de las variables sociales, de la utilización, cómo lo puede hacer el hombre, la mujer, cómo lo puede hacer desde el punto de vista de la clase social. Algunos ejemplos, por ejemplo, de sus regiones, de su contexto en la utilización. En el tema también, por ejemplo, de la edad, en el tema también del mercado lingüístico, de red social o de contacto, ¿sí? Red social o de contacto, por ejemplo, vemos aquí una imagen que es en la plaza de mercado. Ellos tienen una red social y de contacto y tienen un dialecto, tienen una forma de hablar. Por el tema de la procedencia, también está
otra forma. Entonces, bueno, ¿quién le gustaría participar para que pueda activar el micrófono y poderle escuchar? En el texto del libro se habla de comunidad de habla. Y cuando ya llegamos a la actividad y su presentación habla de comunidad del habla. ¿Cuál es la correcta? No le entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo es en el texto aparece qué? En el texto del libro, lo que ya leí, siempre habla de comunidad de habla. Pero en la actividad y en tu presentación, inclusive en las primeras, habla de comunidad del habla. Cuando ya presentaste una diapositiva, vuelve y habla de comunidad de habla. Entonces quería saber cuál es la correcta, de o del. Pues digamos que en la utilización casi que el significado de las dos es similar. Ahora mirar cuál es la correcta, bueno, está comunidad de habla, comunidad del habla. Mirar ahí cuál es la correcta, pues las dos son como utilizadas de la misma manera allí en ese aspecto. Tal vez pensaría que sí, de pronto la más correcta puede ser comunidad de habla, sí, pero el significado es similar. ¿Por qué no, digamos, al escribir comunidad de el habla? Entonces une las dos, sería comunidad del habla. Y ya para simplificar mejor, comunidad de habla estaría correcto. Tal vez puede ser esa como la más correcta al respecto. Y la participación ahora, las variables, yo soy de Boyacá. En Boyacá, pues sí, tenemos diferentes formas de expresar y lo mismo pues, de otra manera. Por ejemplo, me contaba una amiga que cuando llegó a la universidad utilizaba la palabra japonesa. Entonces, otras tiendas utilizaban. Sí se notan bastantes variables en ese aspecto según la procedencia. Claro, marcamos una diferencia. Pero bueno, ya lo interesante en el tema del idioma y de la comunidad humana es que tratamos de entendernos Profe, buen día. Sí, adelante. Dinerita del Ciudad de Puerto Colombia. Listo, bueno. Uno de los ejemplos es que acá en la costa, para señalar algo, lo señalan con la boca, entonces las otras personas entendemos a qué se refiere cuando está haciendo el gesto con la boca. Y de toda la utilización de este tipo de cosas que las combinamos. Por eso el tema también de la sociolingüística va más allá de las palabras y es el de analizar el contexto, ¿cierto? De cómo la tonalidad de una palabra y de la expresión corporal puede cambiar el significado, ¿cierto? Listo, ¿quién más desea participar? Marcado en cada región. Por ejemplo, en el lado de Cali es un poquito más neutral que ir, por ejemplo, a Buenaventura, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos se ven presentes allí. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, tanto de la presentación como, bueno, de la actividad que hay que hacer en el curso. Profe, sí, yo quiero ¿Qué más hacer una pregunta. Con respecto al video, yo puedo hacer el video haciendo los diferentes tipos de acento con el de la costa y el de Cartagena. Sí, claro que lo puede hacer. Vuelvo y reitero, el video no es solo mencionar lo práctico, pues obviamente lo correcto es mencionar todos esos ejercicios prácticos, todo lo que sucede en el contexto, pero también históricos de la comunidad del habla de acuerdo a esa lectura que ustedes les corresponde leer. Y ya después ustedes pueden hacer el video. Como les digo, lo importante es la creatividad, la innovación a hacer.
utilizar texto, pueden utilizar imágenes, pueden utilizar signos, símbolos, fotografías, mismo video de la comunidad, pero debe ser muy concreto porque si se les va los 5 minutos mostrando una comunidad, pues no van a tener la posibilidad de expresar y de comunicar todo lo solicitado. Entonces hay que tener un buen manejo en el tema de los tiempos. Y lo que tú propones, la idea que tú tienes, pues está bien. Profe, buenos días. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Profe. Buenos días. ¿Me escucha, profesor? Sí, les escucho muy Profesor, bien. digamos, en el tema lingüístico, ¿qué nos puede comentar en el tema de los muiscas? Por ejemplo, ellos utilizaban muchas palabras, por ejemplo, guarita, ¿sí? En el idioma de ellos, guarita se entiende como una mujer joven, pero hoy en día se ha perdido, o sea, ha cambiado el significado a una mujer que es la prostitución, por ejemplo. ¿Qué puede decir de eso, profesor? Gracias. Pues a ver, bueno, con esa pregunta tal vez como que me lleva a ahondar un poquito dentro de ese tema de la llegada de los españoles, y lo que he notado allí en una investigación como muy personal, por así llamarlo, de todo lo leído, es que tal vez lo que hicieron los españoles acá no fue una cuestión de comunicación con el otro, sino fue de imponer una cultura española acá, ¿sí? Donde ellos no les interesó ni llegar a entender su expresión y significado. Incluso trato de ver incluso algunos sitios y algunas palabras que utilizaban los indígenas, en los cuales como que las estigmatizaban, ¿sí? Por ejemplo, en un aspecto, tal vez para los indígenas no existía ni Dios ni el diablo, ellos tenían otra forma en su forma de pensar y de creer. Pero bueno, el español lo que llegó fue o usted es de Dios o usted es del diablo, ¿sí? Entonces sitios especiales para ellos los catalogaban como, por ejemplo, hay sitios donde que la cueva del diablo, y de pronto para ellos no era eso. Lo mismo varias palabras de esas, como la que usted menciona de Guaricha, fue la que dijo, tenía un significado para ellos especial y ellos le cambiaron sin digamos, hacer ese papel como de lingüista, de analizar esa comunidad indígena para entender la forma en que se comunicaba, para entender el significado, para entender su actuar, que es lo que tal vez nos falta ahora, porque no es solamente ese entonces de los españoles, sino ahora que a veces... Y bueno, seguimos en contacto. Les deseo pues un resto de día pues muy feliz, muy productivo, sobre todo en la realización de trabajos. Hacer trabajos de la mayor calidad para llegar también a ser profesionales de la mayor calidad. Muchas gracias y feliz resto de día para todos.